Doctor, primero que todo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, porque además de estar con nosotros, le agradezco porque hoy vamos a estar hablando no de números, vamos a estar hablando de vidas de chicos y chicas. Pero antes de comenzar, háblenos un poco de usted. Ok, gracias Zoe por la invitación. Para mí es un placer inmenso poder estar aquí y poder explicar básicamente algunos aspectos relacionados a esta enfermedad de la cual vamos a estar hablando. Yo soy el doctor John Guerra, yo soy pediatra, hematólogo oncólogo, con sus especialidades en trasplante de médula ósea y en neurooncología pediátrica, todo lo que tiene que ver con tumores cerebrales y tumores del sistema nervioso central. Ok. Y usted está en este momento junto con el Puerto Rico Children's Hospital haciendo algo que nunca se había hecho en Puerto Rico. Es histórico en Puerto Rico, pero antes de entrar a eso específicamente, yo le confieso, yo soy abuela y amo a mi nieta y a mi nieto. Y cuando uno habla de enfermedades, no importa quién sea el paciente, adulto, niño, niña, uno va con un miedo y una preocupación, pero yo estoy segura que usted ha visto cómo papás, mamás, abuelo, abuela, cuando son enfermedades que el pacientito es mi hijo o mi nieto, papá, mamá, abuelo, abuela dicen, que la enfermedad me dé a mí, no a él o a ella. Y sin embargo, hay situaciones donde esa no es la realidad y sí la enfermedad la tiene ese chico o esa chica. Hay una enfermedad en particular que, le confieso, voy a tratar de leer el nombre. Es bastante difícil, pero es que quiero que la gente escuche que esta enfermedad, no solamente el nombre asusta, sino la enfermedad en sí, pero para eso tenemos aquí al experto. Hay una enfermedad que se llama hemophagocytic lymphohistiocytosis. No sé si lo dije bien, doctor, pero Perfecto, sí, sí, qué está bueno, perfecto. pero qué difícil, porque es que hasta el nombre asusta. ¿Qué es esto, doctor? En arroz y habichuela. Esto básicamente es una enfermedad que produce un síndrome multiinflamatorio. ¿Ok? Okay. Es una enfermedad genética. Aquí lo que mencionabas al inicio de que no se había hecho nunca en Puerto Rico, no tanto es el trasplante de médula ósea, sino los trasplantes de médula ósea para este tipo de enfermedades. Ok. ¿Ok? Habíamos estado trabajando en muchos trasplantes en todo lo que tiene que ver leucemias agudas, malignidades, pero en este tipo de enfermedades genéticas, pues es básicamente la primera vez que se hace ese trasplante aquí en Puerto Rico. ¿Y esta enfermedad es un cáncer, no es cáncer, se comporta como cáncer, es peor que cáncer? Eso es una excelente pregunta en el sentido de que no se cataloga como un cáncer, Ok, pero una enfermedad hematológica altamente letal. O sea, se comporta peor inclusive que un cáncer. wow, ¿Okay? Eso wow. es bien importante tenerlo en cuenta. Ok, yo tengo, que papá Dios me lo bendiga, pero yo tengo mi nieto, mi nieta, y de momento yo empiezo a notar que hay algo raro, lo llevo a los doctores, al pediatra. ¿Qué síntomas debe yo como abuela, él o ella como pediatra, detectar para decir, aquí hay que atenderlo? Aquí hay que ir quizás al Puerto Rico Children's Hospital para ver lo que está pasando. Sí, básicamente es un síndrome, inicialmente el signo más importante y más persistente es la fiebre. Ok, O sea, y hay unos criterios clínicos y unos criterios de laboratorio para poder hacer el diagnóstico, ok, o por lo menos sospecharlo. ok, ¿Okay? Está por lo menos la fiebre, que es una fiebre que tenga más de 5 o 7 días el paciente con fiebre alta persistente. ok. Pacientes que tengan alteraciones en el CBC de dos líneas celulares, bien sea los glóbulos blancos, bien sea las plaquetas o bien sea los glóbulos rojos, que es la hemoglobina. Ujú. Otras pruebas de laboratorio alteradas, como a estos pacientes se les sube mucho los triglicéridos, se les sube mucho básicamente una prueba muy especial en este tipo de síndromes que es la ferritina. ¿Ok? Otras pruebas de coagulación se van a estar bajas, que es el fibrinógeno. Y otras pruebas más especializadas, que son básicamente receptores de la interleuquina 2, ¿cierto? Para eso tienen que haber 5 criterios de 9 para hacer el diagnóstico. Oh, Lo ok. importante es que si tú tienes un paciente o un nieto o una nieta, como tú Ujú. mencionas, o el pediatra tiene un paciente con esa fiebre persistente y el paciente luce críticamente enfermo, hay que pensar en esa enfermedad. Ok. ¿Por qué? Porque
el tiempo de diagnóstico para empezar el tratamiento puede hacer la diferencia entre que el paciente pueda salir adelante o no. O sea que es bien importante un diagnóstico temprano y entonces comenzar el tratamiento inmediatamente. Con relación al tratamiento, eso me interesa mucho porque si he entendido correctamente de la información que tengo, es que antes, cuando un chico o una chica padecía de esto, tenía que irse de Puerto Rico, montarse en un avión para recibir el tratamiento fuera de Puerto Rico. Ya esa no es la realidad. Esta es la buena noticia para los familiares que tengan hijos, hijas con esta condición. Definitivo, básicamente, especialmente para cuando tenemos esa condición y un tratamiento con fines curativos, ¿cierto? O sea, esta enfermedad puede ser primaria o puede ser secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Primaria es cuando el paciente nace con un defecto genético que lo tiene ahí y en cualquier momento alguna infección puede ser que haga que explote la enfermedad. Y existe la hemofagocitis y linfocitosis secundaria, que usualmente es cuando el paciente coge alguna infección viral tipo dengue, tipo Epstein-Barr, entonces puede crear un síndrome inflamatorio que con el tratamiento usualmente esos pacientes mejoran, resuelven. Pero los que tienen la enfermedad primaria resuelven por un tiempo, pero otra vez el paciente va a volver a recaer porque tiene el defecto genético con la que nació. O sea, que aquí en Puerto Rico, si entiendo correctamente, tú puedes darle un tratamiento, pero no lo puedes curar. ¿Correcto? Exactamente. Hasta, si es primario. Exacto. Pero ahora, aún siendo primario, tú hoy lo puedes curar. Gracias a una unidad especializada que hay en el hospital de Children's Hospital, de Puerto Rico Children's Hospital. Sí, el hospital básicamente donde yo estoy, que es el Puerto Rico Children's Hospital, provee toda la infraestructura, no solamente en las facilidades físicas, sino en el personal, los subespecialistas, el grupo de oncólogos, de trasplantólogos, básicamente para poder sacar a estos pacientes adelante. O sea que definitivamente tenemos todo el equipo relacionado con las habitaciones especiales para este tipo de trasplantes. Porque estos pacientes, básicamente, el trasplante es con fines curativos. Entonces, lo que nosotros usualmente tenemos que hacer es, con dosis altas de quimioterapia, eliminar todas las células, básicamente, de la médula ósea, incluyendo las células que pueden tener el defecto genético que tiene el paciente. Entonces, lo que hacemos eso lo hacemos con quimioterapia. Entonces, después tenemos que infundir unas células madre de un donante, que en este caso pues, fue una hermana que fue full match, o sea, compatible HLA completa. No tiene que ser familiar, pudiera ser otro, ¿no? O tiene que ser familiar. No, idealmente es que sea un hermano o una hermana full match compatible. Ese es el donante idóneo, el donante perfecto. Pero en caso de que no haya básicamente un donante, un hermano o una hermana, tiene que ser de padre y madre para que las posibilidades de que sean idénticos sean mayor. Si no hay esa posibilidad, pues entonces existen otras alternativas. Por ejemplo, el papá o la mamá, si son lo que llamamos nosotros haploidénticos. O si no hay disponibilidad, pues entonces tendría que ser un trasplante de un donante no relacionado. O inclusive se puede trasplantar a estos pacientes con células de cordón umbilical. O sea que hay muchas básicamente formas de poder, pero el mejor donante, el donante más idóneo es el paciente, un hermano o una hermana que sea full match de HLA para poderlo curar. La idea es poder curar a estos pacientes. Hemos hablado en términos generales, pero hablemos de un chico en particular, obviamente sin utilizar su nombre, pero ¿cómo llega este chico que recientemente es el primero que se beneficia de esta alternativa que tiene el Puerto Rico Children's Hospital? ¿Cómo llega? ¿Con qué síntomas llega? ¿Y qué ha pasado? Creo que hay una fecha bien importante que creo que fue el 13 de febrero, el 25. El 25 de febrero, que hubo algo en Puerto Rico que vamos a discutir en un segundo, pero cuéntame de este chico. Este niño básicamente es un adorable, es un niño adorable. Él básicamente presentó con los signos y síntomas que yo te estaba comentando previamente. La fiebre persistente, la disminución de los contagos de la sangre, el hígado y el vaso grande y todas las otras pruebas de laboratorio que te mencioné. Eso fue inicialmente lo que lo exacerbó a él para que presentara inicialmente la clínica. Fue un virus que se llama citomegalovirus. El paciente recibió la terapia estándar como si fuera un HLH secundario. El paciente entró en remisión.
¿ok? Pero estando en quimioterapia, el paciente recae. Entonces, cuando sucede eso, ya uno sospecha de que puede ser un Pues problema primario. primario, Y ok. se le hicieron básicamente las pruebas genéticas y se confirmó que tenía la enfermedad primaria. El paciente Wow. pues estuvo bastante tiempo hospitalizado por múltiples complicaciones y afortunadamente nosotros le hicimos las pruebas a la hermana, una nena adolescente, y ella salió full match, compatible, en estudios de histocompatibilidad. Y Ajá, entonces ella fue la que le facilitó las células al hermano para poderlo trasplantar. ok. Y si este caso se hubiera dado antes de esta unidad especializada que usted dirige allí en el Puerto Rico Children's Hospital, ¿qué hubiera tenido que hacer papá, mamá, quizás abuelo, abuela, con ese menor de edad? ¿Se hubiera tenido que ir de Puerto Rico para poder proveerle lo que se le proveyó en esta ocasión acá? Lo más Ok, probable hubiera tenido que irse para sí. Estados Unidos a hacer que le hicieran el trasplante. Y yo puedo pensar lo difícil que debe ser para papá, mamá, abuelo, abuela, tener a mi chico o mi chica enferma con esta enfermedad tan peligrosa, letal, esta enfermedad letal, y además de eso tenerme que montar en un avión, irme de Puerto Rico. ¿Cuáles son los beneficios de que ahora se pueda quedar en Puerto Rico para atender este tipo de situación, de este tipo de condición? Definitivamente eso es muy importante, ¿Verdad? porque cuando diagnostican a una mamá o a un papá le diagnostican un niño con esa condición o cualquier otra Ajá, condición compleja, este, siempre básicamente asusta mucho, ¿no? Cuando le dicen que es una enfermedad de la sangre, claro. la persona se asusta mucho y Ajá. entonces el hecho de no poder proveer nosotros ese tratamiento aquí hace que el paciente tenga que irse para Estados Unidos. Ahí se altera completamente la dinámica familiar. Claro, Probablemente no puedan ir los dos papás a la vez. Son estadías largas que pueden ser más de 6 meses. muy bien. Muchos hogares, yo he visto hogares destruidos Oh, por la wow. separación de los padres. Sí, sí, sí. El aspecto económico, los trasplantes de médula ósea en Estados Unidos son extremadamente costosos comparado con el precio de lo que se paga aquí en Puerto Rico. Más o menos a la proporción, una cuarta parte Oh, cuesta aquí. wow, O sea wow. que Además de que tienes el beneficio de que te quedas con tus familiares, exactamente, amistades, tienes el sí, apoyo, que es tan importante en esos el momentos. apoyo de la familia es muy importante, no solamente de papá y mamá, sino para los papás entran en unos conflictos que requieren mucha ayuda psicológica, ayuda Me psicosocial, imagino, y la familia me puede imagino. ayudar mucho en esos aspectos. O sea, realmente no hay una comparación en el sentido de poder hacer eso aquí en Puerto Rico. Déjame decirte, con los mismos estándares, Ajá. ¿ok? Porque uno de los compromisos En cuanto a míos en calidad, cuanto a sí, calidad, de verdad. sí, o sea, el Ajá. compromiso mío, cuando yo llegué al Hospital Children y me ofrecieron para dirigir esta Dirigir, unidad, ajá. mi condición fue hacer todo el sistema de modo que yo pueda ofrecer el servicio como si estuviera en el mejor centro de Estados Unidos. Muy O bien. sea, no hay nada que envidiarle a los centros de Estados Unidos, gracias a Wow. Dios, porque yo tuve la oportunidad de formarme allá y yo sé cómo funcionan las cosas Claro, allá. claro, claro, qué interesante. Doctor, y este chico, usted intervino con él quirúrgicamente. Cuéntanos un poco de ese Del momento. trasplante. Ok, Ajá. básicamente el trasplante tiene varios procesos. El trasplante de médula ósea empieza desde que se diagnostica al paciente. Cuando uno ya diagnostica a ese paciente, dice es un paciente que va a necesitar un trasplante de médula ósea. Eso puede durar más o menos alrededor de entre 2 y 3 meses. Hay que tratar de buscar el donante, ¿cierto? Que en Ujú. este caso, La hermana. hacerle las pruebas de histocompatibilidad. En este Ok. caso fue la hermana, La hay que hacer hermana. las pruebas Ok. de histocompatibilidad. Ok. Esa paciente hay que mirar a ver si son del mismo tipo de tipo y grupo de sangre, Ok. ¿ok? Lo menciono porque es que si son del tipo idéntico, el donante se puede coleccionar previamente, ¿cierto? Ok. En este momento, Puerto Rico nos asiste mucho a la Cruz Roja. La Cruz Roja, tengo que agradecerles inmensamente por toda la labor que hacen, Ok. porque ellas son básicamente a través de nosotros, con los médicos que ponemos las órdenes, ellos coleccionan al donante, le sacan las células en la cama del hospital nuestro, por supuesto, le Ok. sacan las células madre al paciente y eso va a unas neveras especiales Me que se imagino. guardan, Ok. ¿cierto? Ajá. Usualmente puede ser unas neveras mecánicas, que esas células se guardan a -70 grados centígrados, pero pueden ser también
neveras de óxido nítrico, de nitrógeno líquido, perdón. Ok. Y eso puede ir a menos 140 grados, o sea que esos Bien son especializado. muy Ok, especializados. ok, Eso tiene que ir las células en un criopreservativo, ok. ¿cierto? Para mantenerlos. En nevera mecánica puede durar más o menos entre 4 y 5 años esas células viables. Ya cuando es nitrógeno líquido puede durar hasta 20 años, o sea, Ok, pueden guardar esas células. ok. Entonces nosotros empezamos al paciente, eso ya lo hicimos, ¿cierto? Ahora vamos a empezar con el paciente. Vamos a empezarle a darle las dosis de quimioterapia. ¿Ok? Una de las diferencias que ocurre en los pacientes con leucemia aguda con este paciente es que nosotros no tenemos que eliminar las células malignas. Entonces, por eso es que se le hacen unos regímenes de quimioterapia especiales. O sea, lo que llamamos nosotros intensidad reducida, porque no tenemos que eliminar las células de Ok, cáncer, ¿cierto? Pero tenemos que acomodar la médula ósea completa, eliminar todas esas células malas que tiene el niño, para que entonces, después de 8 días de quimioterapia, al día siguiente se le infunden esas células previamente que se habían coleccionado. ¿Ok? La Cruz Roja las envía, nosotros en un setting controlado imagino. se las administramos al paciente. Estos pacientes usualmente viene después el proceso post-trasplante, que es el proceso más complicado, porque ahí es donde vienen todas las complicaciones de los tratamientos que le hemos dado. El paciente básicamente, así como eliminamos las células de la sangre, el paciente queda completamente desnudo de sus defensas. O sea, y entonces cualquier infección lo puede coger y puede ser fatal. Ok, Entonces tenemos que darle, porque tenemos que darle medicamentos, no solamente para prevenir las infecciones bacterianas, sino las infecciones virales. O sea, el paciente tiene que estar en unos antibióticos especiales, tiene que estar en una inmunosupresión. Aparte de la quimioterapia, tenemos que darle inmunosupresión, que usualmente eso puede ir hasta los 100 días post-trasplante. Y eso básicamente, ¿qué es lo que hace la inmunosupresión? Tratar de evitar que haya rechazo de la médula ósea, ¿cierto? Entonces eso es un balance muy, muy delgadito, porque si nosotros le damos mucha inmunosupresión para evitar el rechazo, hacemos que la médula ósea del trasplante no pegue, o sea, que haga lo que llamamos una falla de injerto. ok. O sea, y si le damos muy poquito inmunosupresión, pues ¿qué pasa? Entonces Rechazo. va a haber un rechazo. O sea Ok. que eso es un hilo muy delgado, es un tema Wow. muy, muy Ok. delicado. Y básicamente tenemos que hacerle niveles todos los días de esos medicamentos que el paciente está ¿Y este recibiendo. chico, en qué etapa está? O sea, Hoy, ya. exactamente, hoy está en el día más 55 por trasplante. Wow. O sea que está, y gracias a Dios ha ido súper bien. Qué Tuvo bueno. un curso magnífico post-trasplante, Qué ya bueno. está en su casa. Realmente no está en la casa todavía porque gracias a la ayuda de la Sociedad Americana del Cáncer, que ellos proveen básicamente el hot Lodge. Entonces, como el paciente es de Ponce, entonces yo no lo puedo mandar para Ah, Ponce, sí, sí, sí. porque si el paciente tiene una Claro, emergencia, claro. pues es muy difícil llegar de Ponce acá. Ok, Mientras que aquí en el mismo Santurce, pues si hay alguna situación de emergencia, lo traen rapidito al hospital. ok. Yo inicialmente lo vi 2 veces por semana, ahora ya lo vi una vez por semana y ahora lo voy a empezar a ver cada 2 semanas. Ir como soltándolo poco a poco hasta que pueda ir a su casa a Ponce. Yo me imagino esa mamá, ese papá, me imagino los abuelos y Sí, abuelas de ese menor, cuán todo el agradecidos mundo, tiene que todo estar. el mundo feliz. La mamá es una señora muy, muy buena. Yo la extraño mucho porque ella todos los días me hacía cafecito. De verdad, Sí, me pero imagino. prefiero que esté en la casa, prefiero que esté Ajá, allá. qué Entonces, bueno. ella tenía mucho miedo porque fueron tantos días en el hospital. Ella tenía miedo de irse. O sea, tuvimos que Ajá, intervenir en el aspecto sí, sí, psicológico y esas sí, cosas sí. para decirle que todo está bien y que ¿Cómo nosotros no está? es que yo diga, bueno, váyase y no regrese, vamos a seguirla Qué como si estuviera en el bueno, hospital. me alegro. Doctor, y en esta nueva unidad allí en el Puerto Rico Children's Hospital, ¿ahí se pueden tratar otras enfermedades? Definitivo, Sí, definitivo. ok. El trasplante de médula ósea no solamente es para enfermedades malignas, hay unas enfermedades hematológicas que también se pueden curar con trasplante de médula ósea, ¿cierto? Mm, Por ejemplo, la enfermedad de células falciformes, ¿ok? Las inmunodeficiencias primarias, o sea, pacientes que nacen con inmunodeficiencias, otras enfermedades genéticas, todo ese tipo de enfermedades se pueden curar con trasplante de médula ósea. Para yo poder hacer ese tipo de trasplantes tengo que tener las facilidades y el hospital, afortunadamente, pues se creó toda la infraestructura. Fue una inversión muy grande que hizo el hospital para poder crear la infraestructura, porque estos cuartos son cuartos muy especiales. me Estos imagino. cuartos Sí, son sí. cuartos de presión positiva, o sea, ¿qué quiere decir eso? Pone un aire acondicionado a girar para tratar de sacar todo lo que esté dentro para afuera, ¿cierto? Para que
y que evitar que lo que está afuera en el pasillo entre a la unidad, porque si Ajá. entra una infección, pues Claro, va a ser claro, grave claro, claro. para el paciente. O sea o sea que estamos hablando de que esto es una inversión Sí, significativa sí, es muy grande, una inversión muy y me grande. imagino, a base de lo que usted acaba de decirnos, de que usted te exigió que fuera con lo mejor de lo Así, mejor, así tenía que pero ser, qué porque es bueno que que yo no me entonces puedo el dar el hospital, lujo, perdóname, yo no me sí, puedo dar el sí, lujo de que el paciente no salga adelante por cosas que pudieron haberse sí, evitado. Definitivamente, el trasplante es un tratamiento complicado. sí, Y hay pacientes que infortunadamente pues tienen tantas complicaciones que uno no quisiera que eso le pasara a uno, ¿cierto? claro, claro, Pero infortunadamente hay pacientes que no salen adelante. pero Pero eso tenemos que definitivamente, bajarlo a lo exacto, mínimo. O exacto, sea, si por mí fuera a cero. O sea ajá, que, ujú, gracias ujú, a Dios, los muchos pacientes que yo he trasplantado, gracias a Dios, todos han salido adelante. O sea, en cuanto al trasplante. O ajá, sea que eso ajá, me hace sentir bien. claro, Entonces, lo otro que te decía, en cuanto a los cuartos, eso es un sistema de aire acondicionado que hace que circule 12 veces el aire por hora, ok, ¿cierto? Y tiene unas presiones. En el cuarto, afuera del cuarto tú vas a ver unos relojes que indican las presiones. Eso tiene que todos los días hacerse una bitácora controlando cuánto está la presión positiva. mm, Hay otros sistemas que lo llamamos nosotros el flujo laminar. El flujo laminar y también los HEPA filters. Todo eso son para evitar el riesgo de las infecciones, que eso ujú, es la causa ujú. número uno de muerte de los pacientes trasplantados, es que se infectan. Es impresionante. Yo tengo que decirle, doctor, yo estoy segura que va a haber mamá, papá, abuelos, abuelas como yo, allá afuera con mucho miedo o porque están esperando un diagnóstico o porque ya recibieron el diagnóstico. Yo creo que el mensaje de esta entrevista es que quizás donde había pocas esperanzas, ahora sí, y quedándose en Puerto Rico hay esperanza. ¿Cuál es el mensaje a ese papá, a esa mamá, quizás también a una abuela como yo? Básicamente que podemos hacerlo, ¿ok? Y como le digo, con las mismas calidades con las que se prestaría afuera en Estados Unidos. Y lo otro es que yo le tengo mucha fe a este país. Yo amo esta tierra y por eso es que quise quedarme aquí, para precisamente poder ayudar a todos esos niños y niñas que necesiten el trasplante de médula ósea. Voy a su comentario en un minuto, pero antes de eso me preocupa. ¿Los profesionales de la salud conocen de esto, doctor? ¿Saben que esta alternativa está ahí? Yo aquí en Puerto Rico tengo muchos años y tengo muchos años haciendo trasplantes. O Ok. sea, sí, definitivamente. ¿Y conocen Este, de esta unidad ahí en el Puerto Rico Children's sí, el Hospital? hospital se ha encargado de Muy promocionar el bien, muy servicio y esas bien. cosas. O sea, que Ok, definitivamente los pediatras de la comunidad, de los muy bien, diferentes pueblos, pues ellos saben que existe muy bien. una unidad en los Puerto Rico Children, state of the art, con los mejores estándares para poder tratar a estos pacientes complejos. Pues regresando a su amor por Puerto Rico, yo tengo que decirle que como puertorriqueña, como mujer, como abuela, le agradezco tanto. Primero, que está aquí en Puerto Rico, esté con nosotros. Y segundo, le agradezco tanto a usted y a Puerto Rico Children's Hospital por lo que están haciendo, porque nuevamente están hablando de esperanza para personas que quizás ayer no tenían esa esperanza. Súper agradecida, doctor. Un placer inmenso y gracias por la invitación.